Hola, mi nombre es Tavares Ramos Paulina Marisela, soy representante del equipo 4 de la secuencia 2IM33, impartida en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas UPIXA, impartida por el profesor Víctor Manuel Rueda Valderas. Mi equipo está conformado por Castellanos Fuentes Jared, Aviles López Abigail, Libera Jaimes Edgarinis y Sánchez Fabián, Elizabeth Jocelyn y su servidora. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el libro Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo, escrito por William H. McRaven. Bueno, el libro se basa en un hombre que nos cuenta 10 lecciones de su entrenamiento como SEAL en los comandos de aire, mar y tierra de la Marina de Estados Unidos. Él nos puede decir que estas lecciones pueden resultar muy sencillas, pero están muy relacionadas con la superación y también son muy importantes para la vida. Nos cuenta anécdotas de personas que marcaron su vida ahí mismo. Como son 10 lecciones, el libro se parte en 10 capítulos. El primer capítulo es Empieza tu día como una tarea cumplida. Como nos dice, si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Este capítulo nos describe el cuartel donde se encuentra, que se localizaba entre las playas de Colorado y California a menos de 100 metros del Océano Pacífico, que nos puede también describir la estructura de los edificios, de las habitaciones y también de donde se hospedaban los oficiales. También nos narra que cada mañana tenía que pasar por una inspección de limpieza de su camastro y también como de su uniforme. Estoy hablando de que su camisa tenía que estar bien acomodada, su pantalón, los dobleces de su pantalón estuvieran bien y así. También tendría que pasar por una inspección de su camastro que estuviera, bueno, sus sábanas estuvieran bien tendidas, su almohada estuviera acomodada, su cobija estuviera tendida y así. Si no cumplían con esas especificaciones, se tendrían que revolcar sobre la playa y cubrirse con arena mojada de la cabeza a los pies y estar así todo el día. También nos cuenta que mientras vivía en la marina dependía mucho de día a día en tender su cama. Sin embargo, él tuvo un accidente donde fue a parar al hospital y cuando salió del hospital en su casa él se ocupaba mucho en tender su cama, en que todo estuviera correctamente ordenado, ya que pues para él se diera a entender, se pudiera reflejar que sus lesiones habían sido superadas. Como lección, este capítulo nos quiere dar a entender que aunque tengamos una vida difícil y no podamos tomar cartas en el asunto en nuestra vida, tenemos que buscar algo que nos pueda ofrecer consuelo y motivación para iniciar un nuevo día con el simple acto de tender nuestra cama. Como este acto nos puede brindar el impulso que necesitamos para comenzar el día y para acabar el día de buena forma. El capítulo 2 se titula No podrás lograrlo solo. Su frase es: si quieres cambiar el mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. En su entrenamiento como SEAL aprendió mucho el valor del trabajo en equipo, porque todos dependemos de alguien para que nos pueda ayudar a superar nuestras tareas. Para aprender esta lección, ellos se describen como renacuajos que se tenían que convertir en hombres rana de la marina. Nos dice que utilizaban una balsa de goma de 3 metros de largo. En esta primera etapa se les obligaba a cargar la balsa. Ellos se la colocaban en la cabeza y salían corriendo del cuartel. Tenían que atravesar la carretera hasta los comedores. Bueno, en fin, tenían que traerlas a todos lados. 7 hombres tenían que remar de norte a sur
Todos tenían que trabajar en conjunto para que la balsa de goma llegara a su destino final. Podía pasar que alguno de los tripulantes se podía encontrar enfermo o lesionado, y lo que hacían los miembros era ayudarlo. ¿Cómo lo podían ayudar? Remaban con mayor fuerza, cavaban a mayor profundidad, y también cedían su alimento a la persona que lo necesitara para que así se fortaleciera. Y todos tenían ese sentimiento de solidaridad, ya que no podían cumplir con el entrenamiento sin ayuda del otro. Esto nos quiere decir que necesitamos en nuestra vida personas que nos apoyen en los momentos más difíciles. Otra experiencia que él nos cuenta, que es 25 años después, él pudo liderar equipos de comando SEAL. Él se encontraba realizando un salto de rutina en paracaídas, donde cuando él saltó, la ráfaga de las hélices de la aeronave lo impulsaron hacia adelante. Sin embargo, se encontraba otro paracaidista justo abajo de él. Esto podía afectar mucho en el descenso. El paracaídas se desplegó justo adelante de él como si fuera una bolsa de aire y lo golpeó a una velocidad de 193 kilómetros por hora. Él tomó la anilla de la apertura y la jaló al pilotillo. El pilotillo salió disparado del pequeño contenedor, pero se enredó en su pierna y el paracaídas se abrió de manera parcial, donde pues enredó su otra pierna. Esto quiere decir que sus dos piernas se encontraban atrapadas. La campana se llenó de aire. Tanto era la fuerza de apertura que rasgó su torso, desprendió su pelvis y otros pequeños músculos también se desprendieron de sus articulaciones. Tuvo que pasar meses en el hospital. Su esposa limpiaba sus heridas, le aplicaba inyecciones y le ayudaba en la vacinica. En su vida nunca se había dado por vencido y su esposa se aseguró mucho de que no iba a empezar a hacerlo en esos momentos. Sus amigos lo habían visitado en su casa. Su jefe, el almirante Eric Oslon, encontró la manera de evitar que la norma donde exigía la Marina ver si él podía continuar siendo un SEAL, pero su admirante logró que no le hicieran ese estudio. Él prácticamente salvó su carrera. Esa lección nos quiere decir que se necesita de un buen equipo para llegar a nuestro destino, con nuestros propósitos que tenemos en nuestra vida. Tenemos que encontrar a alguien con quien compartir la vida, como amigos o como familia. Mi nombre es Abigail Áviles López y yo voy a hablar acerca del capítulo número 3, el cual se llama Solo importa el tamaño de su corazón. Al inicio de este capítulo viene una pequeña frase, la cual dice: si quieres cambiar el mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. El autor nos narra dos pequeñas historias acerca de dos hombres que por apariencia no se ve que puedan realizar el entrenamiento en SEAL. Por lo tanto, son juzgados de acuerdo a esta apariencia. El primer hombre realiza su entrenamiento de una manera tan rápida que es el primero en acabar, siendo que el instructor le había dicho que se diera por vencido, además de que era de baja estatura y las horas lo podrían comer. La siguiente historia es de un hombre que terminó el entrenamiento y además de eso recibió medallas de honor por su servicio en Vietnam, siendo que él, cuando lo conoció, no se imaginó que podría realizar el entrenamiento SEAL, ya que por su apariencia de cabello rizado y mal vestido, no creía que él podría realizar este entrenamiento. El mensaje principal de este capítulo es que no debemos juzgar a un libro por su portada. Además de que este era el mensaje principal que quería dar el entrenamiento SEAL, que no importa tu color de piel, que el dinero no te hace una mejor persona, que una simple apariencia va más allá de lo que realmente eres y que la determinación y la tenacidad son más importantes que alguna otra cosa. Mientras tú tengas las ganas de hacerlo, siempre vas a poder hacerlo.
que comparado con las ganas que tengas de hacer tus cosas, cualquier talento se volverá innato comparado con lo que tú puedes lograr. Esta es la clave esencial para cuando nosotros nos propongamos hacer cualquier cosa. Nunca permitamos que nadie nos diga de qué somos y no somos capaces, porque podemos llegar tan lejos como nosotros queramos, siempre y cuando tengamos en cuenta que debemos ser una persona determinada y con mucha tenacidad. El capítulo número 4 se llama La vida no es justa, sigue adelante. Y la frase para este capítulo es: si quieres cambiar el mundo, olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue con tu vida. Bueno, el decir que eres una galleta azucarada era algo que usaban en el entrenamiento SEAL, era un castigo, el cual consistía en que debías revolcarte en la arena y cubrirte con ella y estar así todo el día. Tenías que aguantar los entrenamientos y no podías sacudirte, era algo muy incómodo. Una mañana nuestro autor nos cuenta que le dijeron que se convirtiera en una galleta azucarada. El instructor le preguntó que si estaba consciente por qué lo estaban castigando de esta manera, y él dijo que no sabía, lo cual le molestó un poco. El instructor le dijo que se acostumbrara, porque así es la vida no es justa. A este instructor lo llamaban Moki. Moki era alguien que tenía el físico, además que era muy fuerte y sabía hacer cualquier actividad, pero su complemento perfecto era la bicicleta. Un día Moki iba en su bicicleta y tuvo un accidente con otra persona en otra bicicleta. Ambas bicicletas quedaron destruidas ya que Moki iba en una velocidad impresionante. El otro accidentado se levantó con algunas heridas, sin embargo Moki no se pudo levantar. Esto provocó que Moki se quedara paralítico de la cintura para abajo y con poco movimiento en los brazos. A pesar de esto, Moki siempre salió adelante. Tuvo una hija y siguió en la Champions de Renacuajos, lo cual se realizaba cada año en Coronado. Y esta es la lección de este capítulo. A pesar de los golpes que nos dé la vida, siempre debemos de buscar la manera de seguir adelante y, como siempre, dar la mejor versión de nosotros. Algunas veces nosotros culpamos a la mala suerte o al destino que está en nuestra contra, pero no es así. Tenemos que aprender a afrontar lo que pasa en la vida y obviamente hacerlo de la mejor manera posible. También el autor nos explica un poco que algunas veces culpamos a nuestro entorno, pero al final del día, así tú tengas todas las posibilidades o escasos recursos, tú serás lo que realmente quieres ser. Así que pues no te sientas mal por ser una galleta azucarada, sino más bien sigue adelante. Hola, yo soy Sánchez Fabián Elizabeth Jocelyn y les hablaré sobre el capítulo 5, el cual se titula El fracaso puede fortalecerte, e inicia con la frase: si quieres cambiar al mundo, no temas al circo. En este capítulo, el autor nos narra dos de sus experiencias en el entrenamiento SEAL en las que él fracasó en un inicio, pero al final tuvo éxito en ellas. A lo largo de nuestra vida, nos enfrentaremos a situaciones en las que no estaremos exentos de tener un fracaso. Sin embargo, cuando los tengamos, hay que utilizarlos para fortalecernos, motivarnos y, cuando estemos en momentos difíciles, lograr nuestros objetivos. En la primera historia de este capítulo, lo que el autor nos narra es que un día él y su compañero Mark, que era su compañero de nado, fueron los últimos en terminar una actividad. Al ser los últimos, se vieron anotados en la lista del circo. ¿Qué era el circo? El circo era un entrenamiento que se llevaba cada tarde e implicaba ejercicios extra, por lo que los que quedaban anotados en esta lista quedaban súper agotados para los ejercicios del día siguiente, lo que podía provocar una cadena de fracasos y también que muchos desertaran por ello. Sin embargo, para él y para su compañero significó otra cosa totalmente diferente. El estar constantemente en el circo los hizo más fuertes, puesto que tenían una mejor condición para las actividades y se vieron mejor relacionados, por lo que al finalizar el entrenamiento fueron los primeros en terminar esta actividad. Se les felicitó y desde ahí el autor aprendió que el fracaso puede fortalecerte. No hay que temer estar anotados en esta lista. La segunda historia que nos narra el autor es una vez, años después,
se le da la oportunidad de dirigir a un pelotón. Sin embargo, él intentó cambiar las reglas, pero el general a su cargo no estuvo de acuerdo, por lo que lo destituyó y lo mandó a otro pelotón. Para este momento todas las personas consideraban a William que era un fracaso, que no tenía la capacidad de dirigir a un equipo. Él en un momento se vio triste e inclinado tal vez a rechazar esta opción y a desertar. Sin embargo, también él mismo se dijo que esto lo ocuparía como motivación y así logró dirigir y lograr ser otra vez el capitán de este pelotón y tener éxito y volverse a ganar el respeto de todos sus compañeros. El autor cierra este capítulo diciendo que por cada fracaso o cada error hay cientos de éxitos. Nadie está exento de tener errores. Y que los verdaderos líderes utilizan estos fracasos para motivarse, impulsarse, aprender de ellos y no temen volver a enfrentarse a situaciones difíciles. Todo lo contrario, están en mejores condiciones y más fortalecidos para hacerlo. Por lo tanto, no hay que temer al fracaso, puesto que de ellos podemos aprender y fortalecernos. Ahora hablaré sobre el siguiente capítulo, el capítulo 6, que se titula Arriésgate en grande, e inicia con la frase: si quieres cambiar al mundo, deslízate de cabeza por el obstáculo. En este capítulo, para entender la frase con la que inicia, el autor nos narra cómo era su desempeño en un circuito de obstáculos. En él se tenía que deslizar por una soga. La técnica que el autor usaba era muy lenta y siempre llegaba al final. Sin embargo, era en la que él se sentía más seguro. Hasta que un día un veterano se acercó y le dijo que si no empezaba a tomar riesgos, los obstáculos iban a derrotarlo en cada intento. A él le llega esta frase y en el siguiente intento toma otra técnica que consistía en deslizarse de cabeza por la soga, la cual era mucho más rápida, sin embargo también más riesgosa e implicaba posibles heridas en caso de que algo saliera mal. Pero él confía en sí mismo y toma la decisión de deslizarse con esta técnica y es el primero en terminar la actividad. Desde ahí él se da cuenta que es indispensable tomar riesgos para que puedas alcanzar tus objetivos y para tener éxito tienes que confiar en ti mismo. A lo largo de sus años dando servicio en las misiones y en especial en Irak, él nos dice que se da cuenta de esto. En esta misión tenían que salvar a 3 rehenes y ya tenían todo planeado. Sin embargo, las circunstancias obligan al equipo a tomar una decisión rápida para poder salvarlos. Si no actuaban en ese momento, probablemente ya no podrían haberlos salvado. Y aunque no es lo que tenían planeado, todos confiaban en sí mismos, conocían sus límites, pero decidieron arriesgarse con el fin de poder salvar a ellos. Y hay un lema que tienen las fuerzas especiales británicas, que son: quien arriesga, gana. El autor nos dice que todos deberíamos de ver de esta forma la vida. Para cerrar este capítulo, el autor lo que nos da a entender es que la vida es una contienda. Siempre habrá la posibilidad del fracaso. Sin embargo, no debemos de vivir con el temor a él, con el temor a las dificultades o a la vergüenza, puesto que nunca alcanzaremos nuestro máximo potencial si siempre estamos temiendo o huyendo de ellos. Hay que enfrentarlos, hay que arriesgar en grande para saber qué somos capaces de lograr en esta vida. Mi nombre es Libera Jaime Zed Carinis y ahora yo les voy a seguir platicando sobre los siguientes 2 capítulos. Los capítulos de los que yo les voy a hablar, en primera instancia va a ser el capítulo 7, que se llama Enfréntate a los bravucones. La frase de este capítulo es: si quieres cambiar el mundo, no te acobardes ante las adversidades y mantente firme a ellas. Bueno, en este capítulo el autor William nos relata 2 historias, pero creo que una en particular es la que demuestra de mejor forma lo que quiere decir este capítulo. Él en uno de sus recuerdos, cuando estaba entrenando para ser marín, recuerda que una de las pruebas más duras que tuvo que superar fue que tuvo que nadar 60 kilómetros en mar abierto. Y eso de por sí es un ejercicio demasiado pesado. Sin embargo,
impactante de este tipo de este ejercicio que tuvo es de que este mar estaba infestado de tiburones. Tiburones que en cualquier momento podrían se acercar a los soldados. Él recuerda que uno de sus compañeros le preguntó al oficial que qué se supone que tenían que hacer si es que uno de estos tiburones llegaba a acercárseles, lo cual él simplemente contestó, pues si es que se llegan a cruzar con un tiburón, no les va a quedar de otra más que pelear, o si no, pues los tiburones les van a hacer algo. Pues obviamente esto es algo que a una persona normal podría simplemente espantar, pero ellos al ser una fuerza fuerza militar como son los marines estadounidenses, necesitaban crear en ellos algo que se llama la valentía. Y la valentía es algo que te puede dar muchas ventajas. Una de ellas es de que a pesar de las circunstancias puedes cumplir tus objetivos. Y bueno, y con esto podemos decir que si quieres lograr algo, no te tienes que asustar con nada. Obviamente siempre van a haber peligros, claro, eso, porque si no, eso volvería las cosas sencillas. Y pues las cosas sencillas cualquiera podría hacerlas. La virtud que tienen las personas, la virtud de la valentía es algo que tienen pocas personas y es lo que los ayuda a superar cualquier obstáculo. Bueno, ahora les voy a platicar sobre el capítulo 8, que se llama Ponte a la altura de las circunstancias. La frase de este capítulo es: si quieres cambiar al mundo, sea la mejor versión de ti en cualquier momento. Bueno, este capítulo es, en lo personal, uno de mis favoritos, ya que te habla de uno de los valores más importantes, que es el de la responsabilidad. Que a pesar de cualquier circunstancia tan fea que pueda ser, tan difícil que pueda aparentar, o tan peligrosa que pueda llegar a aparentar, tú tienes que hacerlo y no simplemente hacerlo, sino hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, igual en esta parte, el autor nos cuenta varias historias. Sin embargo, la que a mí más me gustó, que ejemplifica muy bien este tipo de ejemplo que es la responsabilidad, cuenta de que una vez, una de las pruebas finales, ya para casi graduarse de Marines, el objetivo tenían que hacer que era por parejas, dos cadetes tenían que incrustar una bomba a 20 kilómetros bajo el agua. Tenían que usar un equipo de buceo especial, ya que la misión tenía que ser sigilosa, así que o sea, nadie podía detectarte. Y bueno, con ello vienen mil y un problemas. Uno, como supuestamente tenía que ser una misión clandestina, no, tenía que ser de noche para que no te vieras. Eso lo que significa es de que 20 kilómetros bajo el agua, la luz, ni siquiera la luz de la luna llega a poder, llega debajo del agua. Así que lo único que tenían para alumbrarse era una linterna verde. Y eso es lo único que podía alumbrarlo y ni siquiera podía alumbrar más de medio metro enfrente de ellos. Otra de las cosas que ponía difícil esta prueba es el equipo de buzo, como estoy diciendo. Este equipo de buzo era particular, ya que supuestamente no soltaba burbujas para que fuera clandestino. Sin embargo, el reto aquí es que este tipo de trajes que no soltaban burbujas llegaban a tener fallas de que dejaban de funcionar y el buzo podía quedarse ahí ahogado. O sea, en esta misión tenías el riesgo de morir ahogado por tu equipo, ya ni siquiera por algo que tú hubieras hecho. Esta es de las misiones más difíciles que el autor recuerda. Y recuerda que esa misma noche, el oficial a cargo de ellos les dijo: esta noche averiguaré cuáles marinos desean pertenecer al grupo de fuerzas especiales. Afuera estará oscuro y habrá mucho frío, y quizá llegando al objetivo habrá aún más. Se van a desorientar, sentirán la peor fatiga que hayan sentido nunca y conocerán el verdadero temor. Sin embargo, deben sobreponerse a todo ello y a pesar de la penumbre en la que estén, deben ser la mejor versión de ustedes si quieren cumplir la misión. Esta parte se le quedó muy grabada al autor, ya que le refleja lo que realmente significa responsabilidad. En una misión del ejército no es que simplemente puedas decir que no la quieres hacer y ya. Tienes que aventurarte y hacerla de la mejor forma, ya que de esto dependerían vidas de otras personas. Y bueno, y con esto podemos ejemplificar muy bien lo que quiere decir el capítulo, de que siempre dependerá de ti, solo y de ti, hacer las cosas bien, superando cualquier obstáculo que se te pueda poner enfrente. Yo soy Jared Castellanos Fuentes y les voy a hablar sobre el capítulo número 9, que se llama Dale esperanza a la gente.
Bueno, este capítulo, para empezar, cuenta una historia de cómo el autor relata cómo era que vivían ellos la Semana del Infierno. La Semana del Infierno era una semana entera donde ellos realizaban distintas clases de pruebas que hacen los marines SEAL, pero esta semana era muy particular porque en esta semana desertaban más soldados que en todo el resto del entrenamiento. Entonces esta semana era como una de las más importantes para ellos. En esta cuenta que en una prueba que estaban realizando tenían que pasar a través de una gran parte de lodo que les cubría casi todo el cuerpo, casi hasta la cara. Entonces tenían que pasar por ahí y quedarse por ahí. Pero uno de los sargentos les decía que si querían renunciar, que era lo mejor, que podían hacerlo ya. Entonces podían irse a la fogata con los demás marines, comer algo y todo eso. Entonces aquí es cuando uno de los SEAL decide desertar, y entonces cuando está ya por salirse, el sargento se da cuenta de que pues se va a ir y entonces pone cara como de felicidad porque sabe que cuando uno se salga los demás lo van a seguir. Pero entonces aquí uno de los SEAL empieza a cantar y entonces todos se quedan como lo voltean a ver porque su voz se escuchaba pues ya con mucho frío, muy lastimada, pero aún así está cantando a pesar de que tiene lodo hasta la cara. Entonces empieza a cantar y todos los demás lo siguen y también cantan con él. Entonces en esta parte nos demuestra el autor que aunque no haya esperanza, aunque creamos que todo va muy mal, siempre hay alguien, una persona puede hacer la diferencia, una persona nos puede dar esperanza de seguir luchando y de no rendirnos. En la segunda parte cuenta una historia de cómo es que él se encontró con unas familias que habían perdido a los soldados que eran parte de su familia de ellos en un accidente de helicóptero, y entonces ellos tenían que ir a dar palabras de consuelo a esas familias. Pero él creía que a pesar de todas las palabras que dijera, pues no iban a ser suficientes para lograr empatizar con las personas que habían perdido a sus familiares y que no iban a tener ningún impacto en ellos. Pero había uno de los generales que decía, lograba conmover a todas las familias y lograba que se reunieran todos, que se abrazaran, que sonrieran. Entonces el autor se preguntó cómo era que él podía lograr conmover a los demás. Y eso era porque él era el único que entendía su dolor, ya que había perdido a un hijo en una misión igual. Entonces aquí es donde el autor nos demuestra que una persona puede causar la diferencia. Una persona puede darnos esperanza aun cuando tengamos dolor, decepción, agonía, etc. Y que entonces debemos de buscar no solo vivir, sino darle esperanza a las demás a las demás personas y poder inspirar a otros. El capítulo número 10, que se llama Nunca jamás te des por vencido. Este capítulo cuenta la historia del autor de cómo fue la primera vez que llegaron ellos al entrenamiento SEAL, donde uno de los sargentos les mostró una campana que se encontraba a la mitad del patio. Les dijo que cuando ellos, en cualquier situación que estuvieran y en cualquier momento del entrenamiento, quisieran renunciar del entrenamiento, lo único que tenían que hacer era tocar esa campana 3 veces, hacerla sonar. El sargento pues les dijo que muchos de ellos renunciarían y que él estaba seguro de eso porque se iba a encargar de que así fuera. Pero entonces en esta parte el autor ve esta campana como algo más que solo rendirse del entrenamiento SEAL. Él lo ve como rendirse pues de sus metas, de sus sueños, rendirse de la vida. Entonces dice que pues a pesar de lo malo que te pueda ir, a pesar de cómo te esté tratando la vida, pues nunca debemos de rendirnos, que es el camino más fácil. Entonces nunca debemos de tocar esa campana. Después también cuenta una historia sobre cómo fue para él, el impacto que tuvo en él, ver a un joven de 19 años postrado en una cama, ya que había en una misión en Afganistán, había pisado una mina y había perdido sus piernas, por lo que se había quedado paralítico y postrado en una cama. Entonces este fue un duro golpe para él, ya que pues el joven solo tenía 19 años y tenía toda una vida por delante. Pero se llevó la sorpresa de que cuando el joven logró despertar, le dijo que estaba bien, que no se arrepentía de nada y que estaba orgulloso de haber servido a su nación. Entonces esto causó un gran impacto en él y él entendió aquí la lección de que aunque la vida está llena de momentos difíciles, siempre va a haber alguien que le esté yendo peor que a ti. Entonces no te debes de llenar de autocompasión, de tristeza, ni responsabilizar a alguien por las cosas que te están pasando. Por el contrario, debes de afrontar las cosas, ser fuerte y ser tenaz contra la adversidad.
y él ve mucho, se le quedó muy grabado esta parte de que nunca, pero nunca debes de tocar esa campana, o sea, nunca debes de rendirte. Para concluir, podemos decir que este libro nos enseña cómo fue la perspectiva de la vida a través de los ojos de otra persona, cómo es que el autor vivió la vida a través del entrenamiento SEAL y todas las enseñanzas que le dejó esto. Y estas enseñanzas nos las comparte para que podamos verlas y aplicarlas en nuestro día a día. Por ejemplo, la enseñanza de tender tu cama, que aunque puede ser una tarea muy simple, es una tarea que te va ayudando a concluir un buen día y te va motivando a seguir haciendo las cosas. Las tareas de la enseñanza de trabajar en equipo, de jamás darte por vencido, de no juzgar a las personas, de enfrentar tus temores, enfrentar tus miedos, todas esas enseñanzas que nos va dejando el autor, que él tuvo que vivir y aprender de distintas formas. Y entonces estas son pues lecciones muy importantes que no debemos de rendirnos sin importar cómo estén las cosas, y que es importante también ponerse a la altura de las situaciones, seguir adelante y nunca parar de luchar por tus metas.